Gloria al Señor, amados. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Gracia y paz para cada uno de los oyentes que nos escuchan cada día en ese podcast, en su podcast, Edificando sobre la Roca. Hoy vamos a atender la segunda parte de el maravilloso tema que tenemos, el espíritu ateniense dentro de la iglesia. Vamos a iniciar inmediatamente con la cita de 2 de Pedro, capítulo 3, del 15 al 17. Vamos a ver cómo algunos le dan algunas interpretaciones malintencionadas. Escuche bien. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también en las otras escrituras para su propia perdición. Mira cómo Pedro dice que muchos lo están haciendo de manera intencionada, torciendo las escrituras. Así que ustedes, oh amados, sabiendo de antemano esto, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de vuestra firmeza. Gloria al Señor. Bendito Dios. Muchos usan los términos como no toquen a mis ungidos. Algunos que esa frase, quizá alguno de ustedes lo ha escuchado. Como si fuera un pecado mortal decir algo de estos que son manipuladores de la palabra. Es necesario que la iglesia posea discernimiento y entienda estas cosas. 2 de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Miren lo que hacen algunos también sobre negociar en la palabra. Dice también la palabra de Dios para todo, el mismo verso. Dice, nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía, como lo hacen muchos, por medio de Cristo. Hablamos con sinceridad delante de Dios y hablamos como enviados suyos. Miren cómo lo habla la palabra de Dios para todo, amado. De que muchos están negociando la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios que él no es como muchos que negocian la palabra de Dios. Nos está hablando de forma profética también el apóstol Pablo. Nos estaba diciendo anteriormente que muchos lobos rapaces entrarían y que no perdonarían al rebaño. El apóstol Pedro también nos habló de lo mismo, diciendo que muchos de ellos entrarán herejías destructoras dentro de la iglesia y harán mercadería de nosotros. O sea, la iglesia del evangelio han hecho un mercado, un comercio. Hoy en día millones de personas están siendo arrastradas y engañadas a dar donaciones mensuales como pactos delante de Dios que Dios nunca ha dicho. Y están sacando de tus bolsillos dinero que Dios nunca te ha pedido, sino que ellos se están adueñando de tu dinero y están estafando a mucha gente de parte de Dios. La Biblia también profetizó sobre ellos y dice que por causa de estos falsos, el camino de la verdad iba a ser blasfemado. Hoy en día decir que eres pastor, que eres maestro, que eres evangelista, que eres predicador, para muchos es un desafío, ya que muchas personas lo señalan por causa de otros predicadores, ladrones y engañadores, falsos ministros, pero que Dios le tiene su perdición para cada uno de esos falsos que enseñan con palabras persuasivas, manipuladoras y mentirosas, no solamente dañando los bolsillos y las personas que están en esas congregaciones, sino también con esos videos que se comparten, dañando la elegancia y la maravillosidad y la seriedad del Evangelio de Cristo. Bendito sea el Señor. Veamos lo que dice Deuteronomio 18:22. Cuando el profeta dice que habla por el Señor, diga que algo va a suceder y no sucede, es porque el Señor no le dio ese mensaje. Este profeta ha hablado por sí mismo, no lo obedezcas. Deuteronomio 18:22. He escuchado supuestos maestros
que dicen, no, porque el profeta puede hablar de parte de Dios sin que Dios le hable y Dios respalde esa palabra. Y personas que van a ese programa dicen, wow, qué palabra, qué poderoso. Amados, el espíritu ateniense es ese espíritu de ignorancia que a la vez es como si fuese convertido en un deseo de aprender cosas nuevas, cosas novedosas, cosas brillantes, palabras persuasivas, palabras elegantes, palabras nuevas, palabras que nos enredan, pero que a la vez no dicen nada y que Dios no ha dicho nada. Estos profetas se toman atribuciones que Dios nunca les dio. Y muchos dicen que oyeron la voz de Dios y que vieron una visión, pero Dios lo desmentirá en aquel día. Bendito sea el nombre del Señor. Dios los va a desmentir. Y no va a ser hoy, no va a ser mañana, quizás no delante de ustedes, quizás no delante de mí, quizás no delante de la congregación, porque la perdición de ellos se viene pronto. ¿Y cómo va a ser? Muchos de estos que están en las redes, hablando supuestamente de parte de Dios, blasfemando palabras que Dios ha dicho, que Dios nunca dijo, porque Dios nunca los envió a hablar palabras. Esto es lo que dicen, esto es lo que dirán. Dice, entonces el Señor me dijo, los profetas están profetizando mentiras en mi nombre. Yo no los envié, ni les he dado ninguna orden. Es que ni siquiera les he hablado. Los que le están profetizando a ustedes son visiones falsas, mensajes sobre el futuro que no valen nada e inventos de su propia imaginación. Por esto dice el Señor sobre los falsos profetas que profetizan en mi nombre, a pesar de que yo no los he enviado. Ellos dicen, no habrá guerra ni hambre en este país, pero ellos mismos morirán por la guerra y por el hambre. Y el pueblo a quien ellos le profetizan o le profetizaban será arrojado a las calles de Jerusalén y morirán por el hambre y por la guerra. Y no habrá quien los entierre, ni a ellos, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus hijas. Haré recaer sobre ellos su propia maldad. Dice Jeremías 14 al 16, en la Biblia, palabra de Dios para todos. Usted lo puede buscar en la versión Reina Valera también, pero quise buscarlo en una versión más clara para usted. Pero lo puede buscar y verá que es la misma escritura. En la misma palabra de Dios para todos, de Mateo 7, del 22 al 23, nos dice, en aquel día del juicio donde todos daremos cuenta ante el Señor, dice, vendrá el día en que muchos me van a decir, tú eres nuestro Señor. Nosotros profetizamos en tu nombre. Aleluya. Escucha cómo dice. Ellos profetizaron, claro, dice, en tu nombre. Y por ti echamos fuera demonios. Y no es que fue el Señor que lo mandó a profetizar. Fue que ellos lo hicieron en su nombre. Ellos se tomaron una atribución que Dios no le dio. Pero no fue Dios que lo inspiró. Amén. Entonces dice también, además, hicimos muchos milagros en tu nombre. Brujos, adivinos dentro de la iglesia. Hay gente que están adivinando con supuestos dones de ciencia y es adivinos que son, porque Dios no lo ha usado, Dios no lo ha enviado. Incluso uno, supuesto pastor y antes supuesto profeta y supuesto siervo de Dios, digo así porque me duele, amados hermanos, de oír una enseñanza tan falsa de un hombre decir que una persona que en el mundo es brujo, es adivino, es un agorero, es una persona que tiene espíritu de adivinación, es un don profético, pero que no lo sabe usar porque no conoce al Señor. Esto lo escuché de un supuesto maestro. Y muchas personas le siguen y miles de personas le aplauden y le siguen y le creen y lo invitan a hacer actividades. Por eso el pueblo está como está, amados. Cuando estas personas que tienen quizá un arrastre de personas son falsos, qué difícil es, amados. Porque muchos son arrastrados por ellos, como lo profetizó y como lo dijimos en este estudio en el capítulo anterior. Aquí la palabra nos muestra cómo habrá predicadores que en el día del juicio dirán, Señor, nosotros predicamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y profetizamos, mas Él le dirá, nunca los conocí, apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Y en otra versión dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Es posible que cristianos puedan ser arrastrados por fascinadores novedosos que creen tener nuevas revelaciones acerca de las Escrituras.
No usan las malas solo usando las malas interpretaciones, y otros, como no pueden comprobar bíblicamente sus locuras, pues dicen que fue el mismo Dios que le habló en sueño o en una visión y le mostró una de las más falsas y usadas por la gran mayoría de los falsos profetas y falsos maestros. Aleluya. Lo primero, amados, es que se hacen llamar a sí mismos profetas, porque esto le da un tono más alto, le hacen creer un nivel mayor de jerarquía entre los creyentes, ya que los creyentes se creen tener una conexión especial con Dios. Se creen tener estar más cerca de Dios que los demás. Están un poco más cerca de Dios. Vemos evidencias históricas de muchos falsos maestros que han venido y que han confundido a millones. Por ejemplo, el señor James Warren Jim Jones dice que en Indiana, el 13 de mayo de 1931, en Guyana, el llamado Johnstown, una ciudad, se llevó muchos seguidores para ese lugar, donde dice que quiso implantar una ciudad llamada Johnstown con su nombre, la ciudad de Jones, donde sus seguidores podrían vivir aparte del mundo secular y poder vivir una utopía de ser un pueblo feliz, un pueblo como si tuvieran el paraíso sobre la tierra. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué nos dice la historia? Fue un predicador y líder de secta y asesino en masa estadounidense, fundador y líder de la secta Templo del Pueblo, famosa por el suicidio colectivo realizado el 18 de noviembre de 1978, como parte de 917 de sus miembros en Johnstown, Guyana, y el asesinato de 5 individuos en una pista de aterrizaje cercana, entre ellas el congresista estadounidense Leo Ryan. Alrededor de 200 niños fueron asesinados en Johnstown, casi todos por envenenamiento de cianuro. Jones murió por una herida de bala en la cabeza, presuntamente autofligida. O sea, se suicidó, según ellos. Se suicidaron más de 900 personas por orden del líder Jones, amados. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué nos dice la historia? Vemos lo que la historia nos muestra. Vemos lo que la iglesia en el tiempo pasado ha vivido y vieron lo que estamos viviendo hoy. No podemos repetirlo. Pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla una y otra vez. Hechos 17, 16 al 24 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber por qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en oír o decir algo nuevo. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está inscrito al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle es a quien yo anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Saben qué? Pablo, utilizando la sabiduría que Dios le había dado, un hombre sabio, inteligente y capaz, porque tenía conocimiento de filosofía, de ciencia, de idiomas, tenía conocimiento increíble. Pablo era un maestro completo, tenía una capacidad para persuadir, para convencer, para disputar, para debatir con cualquiera. Estas personas que eran muy filósofos, los epicúreos esos atenienses, eran demasiados conocedores de cosas, y él pudo persuadirlos a conocer el evangelio. ¿Cómo lo hizo? Bueno, ellos tenían tantos dioses
que no le cabían más dioses y pusieron al Dios no conocido, pues entonces Pablo se utilizó esa muletilla para llevarles el evangelio y les dice: yo sé que ustedes son muy religiosos, paseándome por entre todos los templos de ustedes, veo que son bastante creyentes y religiosos, pero también veo que tienen uno al Dios no conocido, al cual yo predico. Claro, porque ellos no conocían al Dios de Pablo, ellos no conocían al creador de los cielos y de la tierra. Entonces Pablo utilizó eso, como él dice en su palabra, que él era romano para los romanos y griego para los griegos y judío para los judíos. Él utilizó esa brecha que estuvo ahí para llevarles el evangelio de Cristo. Pero asimismo, amados, de la misma forma, porque Pablo utilizó la sabiduría del Espíritu para llevarlos al conocimiento de Dios. Hay muchos que están persuadiendo y que tienen la característica del espíritu ateniense, pero dentro de la iglesia, que solo se deleitan y anhelan y buscan y hasta se mueven de lugares en lugares, de congresos en congresos, y viven suscribiéndose en canales de YouTube y en canales de redes sociales con el fin de aprender cosas nuevas. Pero no se están dando cuenta, hermano, que lo están envenenando. Es cianuro espiritual que le están dando. Palabras fingidas, palabras mezcladas, cristianismo con judaísmo, con cabalá, con misticismo judío y con muchísimas creencias apostólicas falsas, con pactos, con supuestas enseñanzas antibíblicas, supuestos pactos, supuestas palabras proféticas, supuestas enseñanzas de Dios, supuestas visiones de Dios, supuestas cosas que Dios nunca ha hablado, amados. Por eso Jesús dijo claramente: en aquel día muchos me dirán, en tu nombre hicimos esto, aquello y todas esas cosas. Amados, en este momento yo te quiero invitar a que tú pienses dentro de ti mismo. Y si tú en alguna manera eres seguidor de esas novedades o esos novedosos y novedosas enseñanzas que aparentemente suelen ser o aparentan ser brillantes, quiero decirte que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que aparenta ser de Dios es de Dios. No porque una persona te hable de Dios es un verdadero siervo de Dios. No porque una persona te hable diciéndote: así te dice el Señor, es verdaderamente el Señor quien está hablando. Debes de conocer las Escrituras, porque por ellas llegarás al conocimiento de la verdad, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. La Biblia dice que nosotros debemos, hermanos, los espirituales, los conocedores de la palabra, debemos de cuestionar las palabras que nos dicen de parte de Dios. Dice que el espiritual lo cuestiona, lo analiza conforme a las Escrituras, como los de Berea. La Biblia nos manda a ser como los de Berea. Pablo se maravilló cuando decía que estos de Berea eran más ilustres que los demás, porque se persuadían, pero iban a ver a las Escrituras si lo que Pablo les enseñaba eran conforme a las Escrituras. Y esto es algo maravilloso, hermano. El espíritu ateniense es ni siquiera algo parecido a eso. Ni siquiera van a comprobar si es bíblico lo que le están enseñando. Simplemente porque un fascinante predicador, alguien que tiene muchos seguidores con palabras diferentes, palabras nuevas, que le enseñan sobre Rosh Hashanah, que le enseñan sobre las cosas judías, la Kabbalah y sobre cuantas otras cosas, que son buenas conocer a ciertas cosas. Pero amados, tienes que saber de quién usted está aprendiendo. Pablo le dijo a Timoteo, le dice: persuadiéndote de esto, no solamente lo que has aprendido, sino también de quién has aprendido. Y Pablo le dice a Timoteo también: cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Amados, este es el consejo final. Cuidémonos de quién estamos aprendiendo y qué estamos aprendiendo. Porque puede ser que lo que tú estés aprendiendo, en vez de hacer bien a tu vida espiritualmente, sea lo que te esté separando y te separe del verdadero evangelio y del verdadero Espíritu Santo. Ya que hay un espíritu falso, hay espíritus falsos detrás de esas personas. Son herejías destructoras para arrastrar tras sí a aquellos que le siguen. Así que yo te invito a abrirle tu corazón a Dios y a orar a Dios y a buscar en las Escrituras. Cuando alguien te dé una palabra de parte de Dios,
tienes que analizarlo conforme a las Escrituras. Cuando alguien te diga algo conforme a la palabra de Dios, tienes que analizarlo en las Escrituras. Te voy a dar un último consejo. Si estás escuchando esto, quiero que sepas que si alguien te viene a decir, mira, Dios me dijo que tú tienes que hacer esto, él está equivocado. Dios nunca le va a hablar a otra persona sobre ti. Es todo lo contrario. Dios te va a hablar a ti, porque Dios no necesita usar un intermediario para hablarte a ti cuando Él te quiere hablar a ti. Dios te va a hablar a ti primero. Lo que Dios puede hacer es usar al otro para confirmar lo que ya Dios te ha dicho. Pero Dios no puede decirte a ti a través de otra persona que el Señor me dijo que tú me tienes que dar $1,000. Eso no es de Dios, amado hermano. Así que despierta, iglesia de Cristo. Despierta, escudriña las Escrituras, busca a Dios, acércate a Dios y Él se acercará a vosotros, amados. Dios te bendiga y Dios te guarde. Comparte estos audios que son de mucha bendición, ya que hay muchos falsos en las calles, en las redes sociales, y necesitamos combatirles con hombres de Dios verdaderamente que predican la palabra de Dios. Como Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, no predique filosofía, no predique ninguna enseñanza que no esté en la Biblia. No hay nada que perder el tiempo fuera de la Biblia. Nada que esté fuera de la Biblia, no pierdas tu tiempo. Busca las Escrituras, escudriña que ellas son suficientes, útiles para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo seamos enteramente preparados. Escuche bien, enteramente preparados. No nos hace falta nada más. Dice enteramente preparado para toda buena obra. No necesitas más nada. No necesitas la Cabalá judía. No necesitas el judaísmo mesiánico. No necesitas la filosofía griega, ni judía, ni de ninguna otra índole. No necesitas el Zohar. No necesitas conocer costumbres y cosas griegas y judías. Nada de eso. Las Escrituras. A través de ellas conocerás a Jesús y Él te guiará a toda verdad. Dios te bendiga y Dios te guarde, amados. Y seguimos edificando sobre la roca. Dios te bendiga.